¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con dirigentes del PRO que visitan la provincia de Jujuy, el señor Monaldi y el señor Quintana, que es el secretario general del PRO. En un minuto van a estar conmigo. Vamos a hablar sobre la realidad nacional, la realidad del PRO, pero en un minuto nada más. Antes que nada quería compartir con ustedes algunas impresiones respecto de la situación en torno a los femicidios. Es un tema que todavía a esta hora conmociona a los jujeños. ¿Y cuáles son los móviles que llevan a producir semejantes tragedias con los desenlaces que ya conocemos? Las drogas se han transformado, me parece a mí, en el principal motivo que explica la carga adicional de violencia en delitos comunes y complejos que hoy están conmocionando, como le digo, a la opinión pública. El populismo en la Argentina profundizó la penetración de la droga en el país. ¿Se acuerda de los documentos de la Iglesia durante la década infame en donde advertían sobre el avance de la droga, particularmente en el norte de la Argentina? ¿Usted lo escuchó al ex gobernador Fellner, hoy imputado de la mega causa, o a su ministro Matuk, hoy defensor de los intendentes imputados en la mega causa, hablar sobre este tema? No. Por el contrario, decían que se trataba de una sensación. Bueno, los hechos están demostrando que no era una sensación, ni mucho menos. En realidad es un drama que están padeciendo los ciudadanos hoy. Ahora, en este contexto, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Hay una ley federal de narcomenudeo. La provincia tiene que reglamentar la ley 5888, pero dicen desde el Ministerio de Seguridad que a pesar de esta demora, es decir, los diputados están demorando la reglamentación de esta norma, desde el Ministerio de Seguridad se está trabajando. Se ha creado la Agencia de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, que según me cuentan fuentes judiciales, el organismo que conduce a esta hora el comandante Luis Martín está trabajando bien, con avances importantes en esta materia. Además, el Ministerio de Seguridad ha creado un pabellón de rehabilitación de presos con adicciones. Ahora, frente a esto, hay otras cuestiones que naturalmente están pendientes, que plantea incluso la legislación, que es el traspaso de jurisdicción de jueces federales al ámbito de la justicia ordinaria para que se puedan hacer cargo de las causas locales en el marco de estos delitos de narcomenudeo. Y en el ámbito del Ministerio Público de la acusación admiten que por lo menos necesitan 2 fiscales, uno para la jurisdicción de San Pedro y el otro para la jurisdicción, tengo entendido, de la capital, entre otras cosas el espacio físico y recursos para poder operar logísticamente. Estamos hablando de infraestructura. Pero además quiero señalar que aquí hay 2 temas que son centrales, me parece a mí, para dar la batalla contra la modalidad de delitos violentos que tiene al flagelo de la droga como el principal móvil. En primer lugar, al tema hay que abordarlo, creo yo, transversalmente. Por eso hablamos desde hace ya algunos días de la emergencia social. Se lo estamos planteando al gobierno de la provincia, en donde deben intervenir el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, de Desarrollo Humano, entre otros actores. Así como está planteada la política, en principio, por los hechos, me parece que estamos en condiciones de decir que no es el camino correcto. No sé qué hará el gobernador con este tema. Le digo que hay funcionarios dentro de su propio gobierno que admiten la necesidad de que esto se aborde integralmente. Es decir, hay que verlo macro al tema. Porque así como están intentando encarar la cuestión, me parece que no está dando resultado porque se mueren los niños. Veremos qué hace el gobernador en este capítulo. Y el otro tema es que hay un malestar importante en sectores vinculados a las fuerzas de seguridad por el accionar de ciertos jueces garantistas en la provincia de Jujuy, que fueron nombrados por el peronismo cuando estuvieron en el poder. Esto hay que decirlo abiertamente. Y aplican la teoría de la puerta giratoria, es decir, detienen hoy al delincuente y pasado mañana está en libertad. Y reinciden.
Y el desenlace tiene que ver con estas situaciones de homicidios violentos como consecuencia, entre otras cosas, como les decía, del flagelo de la droga. Este es el escenario, esto es lo que está pasando. ¿Qué tenemos? Tenemos una legislación que está a mitad de camino porque hay que reglamentarla. Tenemos un ministerio que tiene una agencia de delitos complejos que trabaja bien por lo que cuentan y admiten fuentes vinculadas a la justicia. Tenemos la necesidad de incorporar más fiscales y jueces que pasen a la órbita ordinaria para que se hagan cargo de estos hechos. Este es el cuadro de situación y además un gobierno que no termina de definir, me parece a mí, qué quiere hacer con este tema que hoy le explota en las manos. En este caso el gobernador deberá decidir. En un minuto vuelvo con los protagonistas. Bueno, gracias, señor director, muy amable. Nos visita Francisco Quintana, que es el secretario general del PRO, es legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el diputado nacional por Cambia Jujuy y por Cambiemos, Osmar Monaldi. ¿Cómo les va? Gracias por estar acá, muy amable. ¿Sí? Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Bien, bueno, vamos a empezar por el tema de la actualidad, que tiene que ver con lo aprovecho que está acá el diputado para preguntar cómo termina esta historia de las tarifas. Sí. Bueno, en el Congreso el miércoles hubo 29 proyectos, digamos, que querían que se traten sobre tablas, sin dictamen y sin haber pasado por comisión. Con lo cual, dadas las circunstancias, por supuesto que, bueno, primero dimos quórum para que se tratara el tema y por supuesto rechazamos los más de 27 proyectos que había con respecto a este tema porque nos parecía un desorden más que importante y donde no íbamos a llegar a ningún punto concreto de acuerdo. Con lo cual lo que se resolvió es pasar a comisión de presupuesto, que va a ser el miércoles que viene, y en base a eso, a lo que se dictamine en esa comisión, pasar al recinto el día 9 de mayo. Así que sobre eso vamos a trabajar. Por supuesto, nosotros tenemos posición tomada con respecto al tema y ver de qué manera podemos llegar a tener alguna clase de consenso con la oposición para que este tema tarifario llegue a buen puerto. Bueno, y en este mismo sentido le quiero preguntar a Francisco Quintana, que es el secretario general del PRO, el presidente se puso al hombro, él solo daría como la sensación esta batalla, ¿no? Bueno, en realidad yo te diría, Alejandro, primero agradeciéndote por estos minutos, que el presidente ha sido muy claro, primero en la realidad que a nosotros nos toca administrar y la situación en la que nosotros recibimos la mayoría de la prestación de estos servicios públicos, con un alto nivel de subsidios por un lado y con una prestación absolutamente deficiente por otro, y además con una clara inequidad en el costo de los servicios entre la región metropolitana y buena parte del interior del país. Bueno, ese desorden hay que ordenarlo y esa es la tarea que con el presidente al frente nos hemos propuesto. Para hacer eso, lamentablemente, nosotros nos vemos en la obligación de actualizar las tarifas de muchos de los servicios públicos y además creemos que esa es una decisión propia del Poder Ejecutivo. Como bien decía Osmar, nosotros no rehusamos el debate en el Parlamento, que es el ámbito natural de discusión y de debate, pero sin embargo, con el presidente a la cabeza, queremos ser muy claros y decir que esta es una decisión en la órbita del Gobierno Nacional, en la órbita del Poder Ejecutivo. El presidente, en este caso, no evalúa el costo político que puede acarrear su figura frente a esta decisión, que es dramática, me parece a mí, porque si no, como dice el gobierno, el país se queda sin energía. Pero el presidente no lo mide en términos electorales a la cuestión. A mí me parece una pregunta interesante para recordar una vez más que nuestro gobierno nacional y en particular el presidente no mide sus decisiones en función del capital político que se ponga en juego en esa decisión. Como a nosotros nos gusta decir, intentamos hacer lo que hay que hacer y precisamente eso es lo que durante muchos años en la Argentina no se hizo. En consecuencia, puede que temporalmente esto genere algún costo social, pero sin embargo es preferible ante la gravedad que tendría, como vos mencionabas recién, el no tomar alguna de estas decisiones, digamos.
mientras tanto están pasando cosas, ¿no? Dentro de la interna política. El presidente tiene un escenario, creo yo, adverso sobre este tema con la oposición, pero hacia adentro hay algunas diferencias que están planteando los sectores del radicalismo, socios del espacio de Cambiemos. Sí. ¿Esto ayuda a erradicar el populismo? ¿Esta situación que está viviendo el presidente dentro de su propia coalición política o no? Mira, lo primero que yo te diría es que nosotros evaluamos como sano, como maduro, que la nuestra sea una coalición de gobierno que pueda manifestar hacia adentro sus diferencias. Sigue siendo mucho más lo que nos une que aquello que nos diferencia, con la Unión Cívica Radical, con la coalición cívica como principales actores junto al PRO de esta coalición de gobierno, de Cambiemos. Sin embargo, existen diferencias y no las disimulamos. Y no las disimulamos a punto tal que tanto el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, como la principal líder de la coalición, Elisa Carrió, las hacen públicas, lo manifiestan visiblemente. Bueno, yo creo que eso en definitiva enriquece el debate y que además nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Yo celebro que pueda haber diferencias en la medida que todos estemos de acuerdo en las cuestiones más de fondo y seguimos convencidos de que es así. Seguimos convencidos que en las cuestiones de fondo hay una plena coincidencia con el radicalismo y con la coalición cívica y que en algunas decisiones podemos tener nuestros matices y estamos dispuestos a reevaluarlas, como por ejemplo en el tema de las tarifas. El presidente acaba de decir anoche en los medios nacionales que su preocupación es fortalecer Cambiemos en el país. ¿Usted está aquí hoy en la provincia de Jujuy con ese mandato? Sí, sí, absolutamente. Nosotros, obviamente, dentro de Cambiemos como dirigentes del PRO, tenemos intenciones de que el PRO crezca y vamos a trabajar para eso en esta provincia con dirigentes como Osmar. Sin embargo, el objetivo último de fondo tiene que ser el fortalecimiento de Cambiemos. Cambiemos ha resultado ser mucho más que una experiencia electoral, pretende seguir siendo una coalición de gobierno y para eso tenemos que generar la unidad entre todos los actores que integramos Cambiemos. En una provincia como esta, por ejemplo, contarte que vamos a reunir a la Mesa Nacional de Cambiemos, integrada por los principales referentes de Cambiemos en todo el país, en la provincia de Córdoba, y uno de los representantes del radicalismo es precisamente el gobernador de esta provincia. Con él, con el gobernador de Corrientes, con el gobernador de Mendoza y con otros actores como puede ser Mario Negri en el Congreso, pretendemos generar ámbitos para seguir fortaleciendo Cambiemos. Sí, sin dudas, y ojalá las horas que pase en esta ciudad sirvan para profundizar el diálogo con dirigentes de los otros partidos que integran Cambiemos. ¿Cómo están viendo el tema de la inflación, ¿no? Es decir, el presidente arrancó su gestión de gobierno siendo optimista, quizás su proyección no cumplió con esas expectativas. ¿Esto es un dolor de cabeza para el gobierno o no? No, yo te diría que nosotros mantenemos el optimismo sin por eso dejar de reconocerte que probablemente nos gustaría ir más rápido en este y en otros temas. Ahora, lo que no podemos dejar de desconocer nosotros ni nadie que siga este tema es que progresivamente la inflación viene bajando. Y que esa es una buena noticia, sobre todo para los que menos tienen, porque la inflación a quien más le pega es a los sectores más vulnerables. Si vos mirás la inflación de 46% aproximadamente en el 2016, si hablas de una inflación del orden del 27% en el 2017 y proyectada, ¿crees que la inflación este año puede estar en torno al 20%? Bueno, hay un hecho objetivo, que es que tal vez con menos rapidez que la que nosotros nos gustaría, pero año a año la inflación viene bajando y eso va a tender a profundizarse en los 2 años que nos quedan de gobierno. ¿A qué le atribuye usted la disparada del dólar de las últimas horas, por ejemplo? ¿Una cuestión de desconfianza? Estos sectores políticos que están agitando esta situación en torno a la inflación, ¿puede ser el factor que explica o uno de los factores que explique esto? Yo creo, Alejandro, que primero como sociedad nosotros tenemos tal vez demasiado apego al dólar a la hora del resguardo financiero. En general, en la historia reciente de la Argentina, nosotros vemos que muchas veces las disparadas del dólar tienen que ver con una sociedad que se refugia en esa moneda.
Ahora, cuando vos mirás también la volatilidad que tiene nuestra propia moneda, tendés a entender por qué muchas veces el pequeño ahorrista decide aquello que tiene la posibilidad de separar mes a mes, cambiarlo a dólar. Y si vos me preguntás, creo que lo que pasó ayer, lejos de ser una tendencia, lejos de profundizarse, yo creo que es algo aislado y no parte de una tendencia que se va a mantener, pero se explica desde lo que vos mencionabas, se explica desde algunos sectores de la política que pretenden infundirle temor a la sociedad, que pretenden plantear una agenda que nosotros no compartimos y la decisión razonable, entendible de muchos a distintas escalas, desde probablemente grandes empresas o empresarios hasta pequeños ahorristas, de refugiarse en esa moneda, digamos. Pero nosotros creemos que no estamos en una situación en la que el dólar sea tema de preocupación, que no va a seguir una escalada alcista y que en definitiva lo que vimos ayer en todo caso es algo aislado que va a tender a controlarse en los próximos días. Hay un tema que me parece a mí que tiene que ver con lo cultural también, ¿no? Es la idea de la obra pública que se empieza, obra pública que se termina. Esto es un hecho concreto, ¿no? En la gestión del presidente de la República. Sí. ¿Cómo cree que reacciona la gente frente a esto? Bueno, yo creo que la gente le da enorme valor al nivel de presencia del Estado en el interior del país, le da enorme valor a la cantidad de obras públicas, a la cantidad de rutas, de cloacas, de obras de infraestructura, por ejemplo, para conectar mejor a los argentinos, como es a través de los aeropuertos. Y en definitiva, además, creo, Alejandro, que le da enorme valor al hecho objetivo de que tenemos un nivel de inversión en obra pública récord y a diferencia de lo que sucedía en los 12 años anteriores a la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional, dejó de ser tema la corrupción alrededor de la obra pública. Y eso también tiene que ver con que cuando vos usás el presupuesto que tenés asignado para la obra pública exclusivamente para que ese presupuesto se traduzca en obras concretas para los jujeños, para los neuquinos, para los chaqueños, en definitiva eso llega con mucha más claridad y eso se traduce en resultados concretos. Así que para nosotros la obra pública te diría que es casi una obsesión, además porque es generadora de empleo, porque como vos sabés, la obra pública genera empleo directo e indirecto, directo sobre todo en sectores como la construcción e indirecto en todas aquellas fuentes de trabajo que esas obras públicas, como vos bien decís, una vez terminadas, generaron. Claro. Omar, la Ruta Nacional 34 es un tema de su preocupación. ¿Está satisfecho de que se han comenzado los trabajos a esta hora? Hace 15 días empezaron los trabajos desde Pampa Blanca hacia el norte, con lo cual, digamos, ya está visible la construcción de esta autovía, que sin duda que va a ser un hecho más que importante para todos los jujeños, sobre todo por el tema de los siniestros. Así que no, muy contento en ese sentido. Se había demorado un poquito por algunas cuestiones de calificación de alguna empresa con respecto a los requerimientos que se pedía la financiación, pero ya se largó. Así que muy contento como jujeño con respecto a este tema. Después seguir avanzando hacia Salta y Dios quiera que pronto estemos conectados hasta Rosario, que es lo que claro, el anhelo. El anhelo, perfecto. Bueno, Francisco, una consulta. Ayer el presidente, entre otras cosas, habla de una reunión con empresarios que se comprometieron a invertir en la Argentina 35.000 millones de pesos, creo que a recuperarlos en 10 años o una cosa por el estilo. ¿Esto es confianza? Sí, esto es confianza. Yo creo que la actitud de buena parte del empresariado que vos recién resumías en esta declaración habla de confianza, habla de previsibilidad, habla de seguridad jurídica y eso también se ve reflejado en la visita de Estado que hizo ayer el presidente de Chile, Sebastián Piñera, donde los convenios que se firmaron, por ejemplo, precisamente en materia energética, en materia de minería,
pero también el hecho de que el presidente Piñera haya venido acompañado por una delegación de empresarios chilenos. Sí, ¿cuántos son? 30. Exactamente. Sí. En definitiva, también habla, ya no solo puertas adentro, sino a nivel regional, de la imagen que nuestro país proyecta. Evidentemente nuestro país, vuelvo al principio, se ha vuelto un país confiable, se ha vuelto un país previsible, y eso despierta interés en el empresariado, no solo de nuestro país, sino también, en este caso, de países vecinos. Esa es una buena noticia, no solo para quienes quieran hacer negocios en la Argentina, sino fundamentalmente para la generación de empleo y para que se siga reactivando la economía. Bueno, repasamos la agenda hoy para la gente del PRO que esté interesada en participar. Osmar, ¿puede ser? Bueno, vamos a ir a la legislatura, Sí. A hacer una visita a la legislatura. Después, posteriormente, va a haber un almuerzo con algunos dirigentes políticos y posteriormente terminamos en el partido, donde va a haber una reunión general con todos los afiliados al PRO. Así que, bueno, bajo el contexto de justamente de venir y conversar y del inicio y terminar de fortalecer Cambiemos en la provincia. Está muy bien. Bueno, Francisco, gracias por No, la gracias a relación, ustedes muy por el atento. tiempo. No, gracias, Diputado, Alejandro. Gracias, muy amable. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga un gran fin de semana. Chao.